muy bienvenidos una vez más a un episodio más que tiene buenas noticias, pensamientos y diálogos con Palemón Camus. Se convertirá en un programa de una fusión que estamos creando para ampliar el conocimiento, la revelación de la palabra, las enseñanzas, para añadir a ustedes, a la audiencia, un panorama, un espectro, ¿sí?, mayor. Y estamos con Craig y Carlette, el ministerio. Uh-huh. Craig and Carlette Ministry. Uh-huh. Y siguiente página, uniéndonos para formar Jesus Generation. Así es. Come on. Así es. Siguiente página, Craig and Carlette Ministries ahora va a ser Jesus Generation o Jesus Gen. Y dentro de este programa, de este ministerio de Jesus Generation, vamos a tener diferentes programas que vamos a estar haciendo. Mi papá va a continuar con pensamientos y diálogos. Y yo voy a empezar a hacer alguna programación también en español. Y Craig y yo vamos a empezar a hacer también programación en inglés. Yeah, for all the English-speaking people as well. Para todos aquellos de habla inglés también vamos a tener programas. I'm hoping sometime this year I'll be able to do this in Spanish as well. Y también estoy esperando que prontamente lo podré hacer en español. But this is going to be about one of the reasons why we chose Jesus Generation, because it's about generations. Y una de las razones por qué escogimos este nombre de Jesus Generation es porque es generacional, es algo que Jesús está haciendo en las generaciones. Yeah. Sí. Y es interesante porque las generaciones se están uniendo. Hay tanto que hablar de eso, ¿sí? Y en inglés, en español, vivimos en un mundo multicultural. Así es. Sí, y no se diga en Estados Unidos, donde tendremos algo más con todo lo que está llegando a este país, que creemos que es el tiempo de Dios para una gran cosecha, de la cual ya hablaremos más. Así es. Lo hemos platicado entre nosotros. Y yo también traeré programas en Spanglish. Yes. Sí. Craig va a hablar en Swahili. Sí, Swahili. Sí. Uh-huh. Yes. We're going to need interpretation on that one. It's a good thing, que es lo bueno que vamos a estar en CFNI, ¿verdad? También Oh, Christ yeah. for the Nations, porque iba a haber gente que habla Swahili. This is true. Es la verdad. Va a ser muy divertido porque ellos van a comenzar también como maestros en Christ for the Nations, Yeah. ¿sí?, en español y en inglés. Yes. Y sabemos que Cristo para las Naciones tiene algo, para mí único, algo muy interesante. Cada semestre hay alrededor de 50 naciones representadas. Wow. El viernes pasado visité el campus, hacía un rato que no iba, y cuando entré en el mostrador, en la recepción, le pregunté a la señorita que estaba ahí, le dije, ¿de dónde eres? Y me dijo, de Indonesia. Ok. Entonces, te encuentras de todo pueblo, raza y nación. Yeah. Y queremos llegar a las naciones. Porque yo le di a esta señorita de Indonesia una profecía que la hablaré después. Que lo estoy viendo para Estados Unidos y para todo el mundo. Yeah. Pero ya será otro tema. Sí. Muy interesante. Y es multicultural y es multigeneracional. Y eso es muy importante porque se está perdiendo muchas veces esta riqueza generacional en nuestra cultura contemporánea. Yo siento que a veces estos enlaces multigeneracionales se están perdiendo y esta riqueza que viene de una cultura hacia la otra y aún de los jóvenes hacia nosotros es algo que la Biblia habla de que declares la bondad de Dios de una generación a la otra, porque cada quien estamos percibiendo
a Dios de acuerdo a veces no nada más en el ámbito cultural, sino en el ámbito de nuestra edad, de la etapa que nos está tocando vivir, en la edad en la que estamos. Las preguntas que tenemos varían de acuerdo a la edad. Yo me acuerdo que las preguntas que yo me hacía de joven, ahorita las estoy volviendo a vivir con mis hijas. Sí. Pero ya las veo desde otra perspectiva porque ahora yo soy mamá y ahora lo pienso de otra manera y recuerdo lo que mis papás me decían y que me decían cuando seas mamá, y digo, sí, es cierto. Pero vas creciendo, va habiendo una experiencia con Dios cuando sigues caminando con Dios, que si no se crea esta riqueza multigeneracional, se pierde algo de la sabiduría de Dios que como jóvenes, ahora me voy a incluir con los jóvenes, Sí. que como jóvenes necesitamos y que yo sé que yo veo que mis hijas necesitan y aprecian cuando ellas pueden percibir esto de gente de mayor edad hablando y viendo la fidelidad de sus abuelos, viendo la fidelidad de Dios en la gente que ha caminado con Dios. Es algo que no podemos perder. No. Yeah. Generations and inheritance is a topic for the world, not just one specific area. Y esto de la cuestión generacional es un tema que no es nada más, que es para el mundo, es un tema mundial, no nada más para un área en la iglesia. Because God is about family, and family is about generations. Porque Dios, el corazón de Dios es la familia y la familia es generacional. It is impossible to really see who God is if you don't understand who a father is. Es imposible ver quién es Dios si no sabemos qué es un padre. Because Jesus came to represent his father. Porque Jesús vino a representar al Padre. And in representing his father, he showed us what it means to be a part of the family. Y conforme él representó al Padre, también nos mostró lo que es ser parte de una familia. So if we try to understand the gospel without understanding family, entonces si queremos entender el evangelio sin entender qué es la familia, we won't understand the core of the gospel. No vamos a entender lo principal del evangelio. So generations is what it's all about. Sí. Jesus Generations. Ayer platicábamos algo y yo he estado estudiando, tengo estudios sobre las generaciones, algunos Dios me sigue hablando, y generación X, generación Y, generación Z. Mm-hmm. Cuando yo vi la generación Z, dije, ¿será el final? Sí. ¿Dónde, qué sigue en el abecedario? Pero entonces, cuando empezamos a hablar de la generación Jesús, Mm-hmm. Jesus Generation, la generación de Jesús, para mí, ¡wow! Yeah. me explotó, ¿sí? Porque a mí Dios me ha hablado mucho como hijo al ser papá. Me ha hablado mucho como hijo al ser abuelo, Yeah. ¿sí? Inclusive algo interesante en generaciones, de una experiencia que quiero comentar, pero ustedes conocen a Laura y Gina Reina. Sí, Yeah. ¿no? Sí, sí. Okay. claro. Ellos eran solteros cuando Patricia y yo dábamos clases en el Instituto Bíblico en México. Wow. Y éramos parte del liderazgo. Y ellos eran solteros y tomaron clases con Patricia y conmigo. O sea, fuimos maestros de ellos. Ahora, sus hijos, uno ya se graduó, el otro está en Cristo para las Naciones, y el hijo le dijo a sus papás, papás, Carlet me va a dar clases. ¿A poco? Sí. Ajá. Y ellos porque hablamos como 1 hora y media por teléfono. Es una pareja increíble que inclusive en una ocasión los invité porque... ok. Yeah. Y entonces me dijo, es interesante cómo ustedes fueron maestros nuestros
y ahora sus hijos son maestros de nuestros hijos. Wow. Wow. Las generaciones, Sí. Ujú. ¿sí? Sí. Y un hijo de ellos, el más chico, Ujú. yo hice un libro que todavía no lo he sacado, hablando sobre los tesoros de Dios en la creatividad, que es muy interactivo, entonces no lo he podido sacar por la impresión, etc. Pero un día que nos visitaron en la oficina, yo no sé por qué, porque era una prueba hecha a mano, que tenía que armarle cosas para que se movieran y es interactivo. Y lo volteé a ver y el Espíritu Santo me dijo, regálaselo a él, al más chiquito. Y ahora a él nos decían que el más chiquito dice, no, este me lo regaló Palemón. Entonces, puedo ver, aunque no es mi nieto, si me explico, puedo ver una edad, Ujú. Ujú. porque es un libro para niños. Ujú. Y puedo ver esa influencia generacional como lo veo ahora con sus hijos, Ujú. Sí. que son nuestros nietos, o con los hijos de Ramir, que son nuestros nietos. Sí, el otro día tuve una conversación con una de mis hijas y ella me preguntaba, me decía, oye mamá, veo en el internet muchas historias de jóvenes que están enojados con sus papás Ujú. porque se sienten como que oprimidos por la religión que sus papás les dieron. Me dijo, ¿cómo le hiciste tú? Porque yo quiero saber cómo voy a hacerle yo como mamá Mm. porque me dice, yo no entiendo por qué están enojados. Yo estoy muy agradecida, me decía, estoy muy agradecida a tener papás que me han enseñado la verdad, que me han enseñado cómo vivir una buena vida, cómo conocer a Dios. No entiendo por qué hay tantos jóvenes enojados. Entonces, esa va a ser otra plática para Otro. más adelante, pero Es un buen tema. Sí. estas son las tipos de preguntas que yo también en dado momento me llegué a hacer. Y son conversaciones que tenemos, yo creo que que son importantes que tener como cristianos, como gente que está queriendo ser fieles a Dios en medio de una cultura que más y más está anti Dios. O sea, es una cultura más y más secular en donde están jalando las mentes de los jóvenes de una gran manera. Ayer y yo, Craig, hablábamos de eso, de por qué la juventud se está yendo de la iglesia. Y este tipo de preguntas que vamos a estar hablando en los programas que vamos a estar haciendo. Yeah. And I think understanding in generations and inheritance, we have to talk about the messiness of it. Sí, hablando de las generaciones, vamos a tener que hablar de pues las dificultades, o sea, Bueno, que no todo es perfecto. Perfecto, No, sí, es sí, una buena no palabra. es No todo es perfecto. perfecto, o sea, no todo, es que en No. inglés lo traigo como Ok, sanitized. Perfecto. Perfecto. A veces en inglés no tiene No sentido tiene el sentido en español. español, ¿verdad? It's Sí. different. Yo también voy a necesitar traductor. No todo es perfecto, No todo o es sea, perfecto, sí. tenemos errores. Sí, exacto, tenemos errores. Yo Y- no tuve errores. No, No. Ninguno. O sea, estamos hablando de otros papás. Sí, Sí. exacto. otros papás. Entonces, Tu papá no tuvo error ni tu mamá. No, ya lo estoy viendo. I say nothing. No digo nada. pero But we have to be able to sí. talk about, because no inheritance is perfect Ninguna herencia es una herencia perfecta, except for one. excepto una. Your inheritance in Cristo. Ajá. La herencia que tú tienes en Cristo. And inheritance starts with who we are in Christ. Y nuestra herencia empieza en quiénes somos nosotros en Jesús. And then we understand our inheritance from our parents. Y de ahí nosotros podemos entender la herencia que tenemos de nuestros padres. So maybe your mother and father aren't even believers, A lo mejor tus papás no son creyentes, or maybe they're
they've made incredibly huge mistakes. o a lo mejor han hecho errores muy grandes, You still have an inheritance. pero tú de todas maneras tienes una herencia. And that is one topic because shame attaches itself to inheritance more than any other thing. Porque la vergüenza quiere conectarse con tu herencia, o sea, quiere Atraparnos. Ajá. Because if you believe you don't have an inheritance, you do not understand who you are. Porque si tú crees que tú no tienes una herencia, no vas a entender totalmente quién eres tú. Because you didn't design yourself, Porque tú no te creaste a ti mismo, you inherited who you are. tú heredaste quién eres. Ese es un buen punto. Algo muy importante que no sé si lo hablé en una ocasión, pero Craig y Carlette se casaron, ¿verdad? Y hay muchas cosas interesantes que contar. Yo estoy muy agradecido con Dios por el hombre que Dios puso con mi hija, ¿sí? Y lo que ellos han hecho, que ha sido también un poco diferente a nuestra forma de enseñar. Ellos han enseñado a sus hijos un poco diferente a nosotros, pero tienen unos hijos increíbles. Cuando nuestra primer nieta nació, que hay una historia muy larga de los milagros de Dios durante ese momento Sí. de dar a luz y del embarazo y de todo. Estábamos sentados, Ramir y su esposa, ustedes dos, y Bella, Mhm. que es la primer nieta. Sí. Sí, ya va a cumplir 19. Sí. Tenía el pelo negro todavía. En marzo. Sí, en marzo. Bella, que cabía cuando nació en mi mano. Sí, conectada con tubos. Es un testimonio largo. Pero estábamos en un restaurante aquí en Dallas y ella estaba en su Moisés, no el de la Biblia. No sé por qué le llaman Moisés. Porque Moisés Moisés. Ándale. Ajá. Ya. ¿Ves cómo hay revelación? La revelación es continua. Por eso se le llama Moisés. Fíjate. Ajá. Ya me cayó el 20. Estaba en su Moisés. O en su canasta. En su canasta. Canasta. En su cunita. Sí. Bueno, tampoco cuna, en su canasta. Y estábamos en un restaurante. Y yo comencé a dialogar con Dios en mi pensamiento, siendo abuelo. Y hay muchos chistes, muchas bromas de que es mejor ser abuelo que papá. Si hubiera sabido eso, primero soy abuelo y luego papá, etcétera, etcétera. Si tu mamá no te hace caso, ven con tu abuelo, etcétera. O sea, hay muchas bromas alrededor. Entonces yo le pregunté, Dios, ¿por qué es mejor? ¿Sí? Y Dios me habló a mi hombre interior de una forma impresionante. Y es para ustedes, papás, abuelos, hijos. Dios puso en mi corazón, porque tú puedes ver que aún con todos tus defectos, hubo una gracia sobre de tus hijos. Wow. Mhm. Y la gracia que yo traigo sobre tus nietos es mayor que la gracia que vino sobre tus hijos. Mhm. Wow. Mhm. Para mí, entonces cuando yo veo a los nietos todavía siendo adolescentes, niños, que digo, sí, que son increíbles, ¿verdad? Los amamos. Mhm. Acabo de poner una foto de los 5, dije, qué gran regalo a la humanidad, de los 6 primos. Wow. Entonces podemos ver que hay una herencia de Dios para las generaciones. Y jóvenes, tomen la realidad de que independientemente de los errores que sus papás o que los papás cometimos, hay una gracia sobre de tu vida y Dios no te va a soltar, sino que te va a atraer
Siempre. Y lo acabamos de leer en Salmo Ajá. 65. Es lo que te iba a decir, lee ese Sí. versículo. ¿Lo Sí. leemos? Sí. 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 Ok. En la Biblia, en las otras Biblias está increíble. El Salmo 65 dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonas. Y este es el versículo que es interesantísimo. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Come on. Los que llamas y atraes. Sí. En inglés, ¿cómo dice? Blessed is the one you choose and bring near to dwell in your courts. Yeah. Wow. Se parece, pero a veces el idioma añade un poco más a la revelación. In the message, it says, blessed are the chosen, blessed the guest at home in your place. We expect our fill of good things in your house, your heavenly mansion. Yeah. ¿Cómo lo traduces? A ver. Dice, Blessed are the chosen. bienaventurado los que han sido escogidos. Tú eres escogido. Bienaventurado el huésped que está en casa, en tu lugar, en tu hogar. Esperamos que vas a llenar nuestra vida con las bendiciones o las cosas buenas que están en tu casa, en tu mansión celestial. Wow. Las bendiciones de la mansión celestial de Dios están en tu casa porque tú eres una herencia de Dios y tu casa es la casa de Dios. Wow. Yeah. Y en el 11 dice, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. En inglés dice, tú coronas el año con tu abundancia, with your bounty, y tus carros overflow, rebosan, overflow, rebosan con abundancia. Este es 2023 para ti. Mm-hmm. Recíbelo. El Señor corona este año de tu vida con la abundancia de sus bienes y tus carros rebosan. Wow. Yeah. De su abundancia. Y es importante entender, la bendición de Dios empieza y termina con Él. Él es la más grande bendición. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu casa, cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, cuando tú tienes la presencia de Dios en tu corazón, en tu familia, todo lo que es de Dios viene con Dios. Entonces, la presencia de Dios, Él como Padre, quiere habitar en tu casa, en tu vida, en tu corazón. En Juan 17, Jesús está orando a que sean uno como tú y yo somos uno. Y Jesús nos dice que Él vendrá y hará morada, que Él y su Padre vendrán y harán morada con nosotros. Wow. Entonces, la casa de Dios es la habitación de la presencia de Dios con nosotros, porque Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. No es un Dios que se sienta en su trono, lejos de la humanidad, que desde allá en su trono simplemente ve y castiga y de allá gobierna, sino que es un Dios que en Cristo Él toma carne y se mete en este rollo cultural, todo lo que estamos viviendo, todo el dolor, toda la enfermedad, todo lo que a nosotros nos causa trastorno, Él lo cargó en la cruz. Él se despojó del privilegio de ser Dios
para hacerse hombre como tú y yo, sufrió como tú y yo, se identificó con los problemas que tú y yo tenemos. Es un Dios que se acerca a tu corazón, que se acerca a tu casa, que se acerca a tu familia. Es un Dios que viene y se sienta contigo en la mesa, que no le importa el tiradero que esté en tu casa, que no le importa en qué situación te encuentres, no le importa qué pecado hayas cometido. Él viene y se sienta a comer contigo porque Él quiere verte a los ojos, Él quiere platicar contigo, Él quiere que le abras tu corazón porque Él sabe que Él es el que tiene la respuesta para las preguntas que tú estás haciendo. Este rebosar de Dios es la presencia de Dios que dice: yo estoy contigo y soy la respuesta para las preguntas que tú estás haciendo en este momento. Wow. Qué bendición. Jesus Generation. Yeah. La fusión, la unión de diferentes dones con revelaciones Yeah. dadas en diferente forma para bendecir a una audiencia. Le damos gracias por prestar atención y estar pendientes, porque seguiremos hablando, seguiremos trayendo palabra, enseñanza, inclusive vamos a crear mensajes cortitos. Estamos con la idea de hacer pequeños videos, ¿sí? Y no sé qué más, ¿sí? Que Dios nos vaya dando esa creatividad Yeah. para traer en una forma el mensaje de su papá, de su reino, de lo que Él tiene. ¿Cómo se dice? Storage en sus bodegas. Sus bodegas. ¿Es Spanglish? En sus bodegas para ti, para mí y para la humanidad. Su casa está llena de abundancia para traer a esta tierra, a tu vida, a nuestra vida, a la gente que te rodea, a la gente con quien tienes contacto, a tu familia definitivamente, ¿sí? A la gente en donde trabajas, la gente con quien convives, la gente que te encuentras en la tienda. Muchas veces Dios te va a mostrar que tiene un regalo de Él para esa persona. ¡Wow! Yeah. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Tan, tan? Tan, tan. Yeah. More to come. Hay más por venir. Sí. Más por venir. Así es. Más por venir. Pues les damos las gracias. ¿Quieren orar? ¿Quieren Sí. cerrar esto, sellarlo Yeah. con una oración? Yeah. So, Father, we thank you that every good and perfect gift comes from you, Gracias, Padre, que todo don viene de ti, toda buena dádiva, and that family is a gift from you. y que la familia es un don tuyo, un regalo tuyo. It's not something for us to earn, No es algo que nosotros tenemos que ganarnos, it's something for us to discover. es algo que podemos descubrir. God, we know that you've adopted us. Sabemos que tú nos adoptaste. We haven't searched you out to try to adopt you. Nosotros no te hemos buscado a ti para adoptarte. You chose us Tú nos buscaste y nos adoptaste, before we chose you. aún antes de que nosotros te escogiéramos a ti. You're the Father. Tú eres el Padre, We're your children. somos tus hijos. So we ask that your voice would be the loudest one in our lives, Entonces te pedimos que tu voz sea la voz más grande en nuestras vidas, and that every other voice would be in the background. y que toda otra voz quede lejos, And the voices that are not from you y que las voces que no vienen de ti would be silenced. sean silenciadas. We thank you for hope. Te damos gracias por la esperanza, We thank you for your por goodness. tu bondad. We thank you that you've called us. Te damos gracias que nos has llamado, We thank you that you've pulled us into your home. que nos has traído a tu casa. We get to live in your house all the days of our life Nosotros podemos vivir en tu casa todos los días de nuestra vida and dwell on your glory. y podemos contemplar tu gloria. Father, we thank you. Gracias, Señor.
So I bless every person watching, Yo bendigo a cada persona que está viendo, every person listening. cada persona que está escuchando, You will never know a day without the presence of God. que no conozcas un día sin la presencia de Dios, May you never know a day without the love of the que Father, no conozcas un día sin el amor del Padre, the comfort of the Holy Spirit, el conforte del Espíritu Santo and the shepherding heart of Jesus. y el corazón de pastor de Jesús. In Christ, En Cristo you lack nothing. no te hace falta nada. May you be at peace Que estés en paz no matter what your circumstance. sin importar las In circunstancias. Jesus' En name. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Gracias a cada uno de ustedes. Amén. Amén.